Buenos días, nos encontramos nuevamente y hoy terminaremos un libro más, pues hemos llegado al capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Mañana estaremos empezando el libro de Primera de los Reyes. Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo: Veas un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de los habitantes. Joab respondió: Que el Señor tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que pueda verlo mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció. ¿Por qué Joab estaba en contra del censo? ¿Qué tenía de malo el hacer un censo al pueblo de Israel? Si nos remontamos a capítulos anteriores, encontramos que cada vez que el texto menciona números, menciona a los varones. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 809, nos cuenta que aunque el pueblo de Israel sentía orgullo de su grandeza nacional, no vio con buenos ojos el proyecto de David de extender tanto el servicio militar. El censo tenía objetivos militares. El objetivo era saber cuántos hombres más podían ser utilizados para la guerra, porque se censaba pasados los 20 años. La leva propuesta causó mucho descontento, por tanto se creyó necesario emplear a los oficiales militares en lugar de a sacerdotes y a magistrados que anteriormente habían sido utilizados para el censo. El objeto de esta empresa era directamente contrario a los principios de la teocracia. La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a la habilidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. Pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que la confianza de Israel estaba en su ejército y no en el poder de Jehová. Aquí radica el pecado que cometió David en dejar a un lado al Señor y mostrar su poderío militar. En otras palabras, el poder del hombre sobre el poder de Dios. Joab, que era un hombre sin escrúpulos, aun él dice a David: añada el Señor al pueblo 100 veces más. Dice el verso 4 que Joab se retiró con los capitanes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y en el versículo 8 nos cuenta que después que terminaron de recorrer toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab entregó entonces el censo del pueblo al rey. Había en Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Después que David censó al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David al Señor: he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Por la mañana, cuando David se levantó, vino la palabra del Señor al vidente Gad, que era vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Y el mismo libro que estábamos leyendo en la página 810 lo menciona así: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado?, dijo el vidente. La contestación del rey fue: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces la tierra fue herida por pestilencia, que destruyó 70,000 hombres. La pestilencia no había llegado a la capital cuando, alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén.
Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. El rey imploró a Dios en favor de Israel. ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Señor Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre el pueblo. La realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero éste había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David. Por eso el versículo 1 nos decía que se había encendido el furor del Señor. Entonces nos sigue diciendo el libro Patriarcas y Profetas: así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. Vino el profeta Gad, donde estaba David, y le dijo: ve, sube y edifica un altar en la era de Arauna el Jebuseo. En la página 811 nos dice que el sitio en que se construyó el altar, que de allí en adelante debía considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Arauna. Es más, éste estaba ofreciendo también los bueyes para el sacrificio y la leña que podía ser tomada de los trillos y las yuntas. Entonces nos sigue diciendo el texto bíblico que David no quiso tomarlo gratuitamente, aduciendo: la compraré por su precio, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y así lo compró en 50 siclos de plata, más o menos unos 600 gramos de este metal. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Entonces el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Aquel sitio, también conocido como el monte Moriah, fue el mismo sitio en donde Abraham quiso sacrificar a su hijo por orden del Señor. Ahora, en este sitio se había levantado el altar para salvación del pueblo, y será en futuro el mismo lugar en donde el Señor pida que se construya el templo de Jerusalén. Hoy nosotros podemos obtener la liberación de parte del Señor. ¿Algún momento tomamos alguna decisión que nos hirió o que hirió a otros? David había tomado esa terrible decisión. Aunque el Señor la dirigió para castigar al pueblo, es verdad que sobre el rey recaía la responsabilidad. Que Dios te bendiga en este día, es mi deseo y mi oración.